Destacaría de estas jornadas, lo primero de todo, la participación. Más de 600 profesionales que hayan venido a interesarse y a escuchar y a compartir experiencias, 200 comunicaciones, más de 200 comunicaciones. El tema me parece muy interesante, innovación con seguridad. Creo que hoy en día la calidad está muy relacionada con el cambio y para ese cambio necesitamos innovación. Este año son unas jornadas diferentes porque hemos incluido un tema fundamental que es la inteligencia artificial y cómo poder trabajar desde la medicina mejorando nuestra calidad asistencial a través de la inteligencia artificial. Estas jornadas pues aprovechamos para presentar algunas de nuestras experiencias. Desde el punto de vista de los profesionales intentamos siempre dar una atención que sea de calidad científica y los pacientes la suelen percibir. Sin embargo, en ocasiones la calidad percibida por los pacientes puede diferir de lo que nosotros querríamos y conocer la opinión de ellos nos hace trabajar en mejorar esa atención y corregir esos déficits que tienen los pacientes. A mí me ha gustado muchísimo ver esta mesa porque Innovamos con Seguridad tiene una componente clarísima en el tema de salud y es One Health. Y por primera vez desde todo el tiempo que llevamos trabajando en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud en este concepto, hemos podido ver en una mesa plasmadas no solamente las opiniones de todos, sino las opiniones de todos interactuando entre sí, que es lo que le va a dar potencia a esta mirada 360 grados que tenemos que empezar a dar. Estamos aunando fuerzas con el resto de países europeos en esta estrategia One Health, en la toma de decisiones a nivel de resistencias antimicrobianas con diferentes proyectos europeos, y luego ya a nivel aragonés pues vamos a construir un gran proyecto, el proyecto Teruel One Health, esa plataforma en la que vamos a monitorizar, a sensorizar todo tipo de ambientes para obtener un montón de datos, ponerlos, volcarlos en una base de datos gigante que vamos a crear para poder decidir, tomar decisiones que impacten directamente sobre la salud pública. Para evaluar la calidad de los servicios y de todo lo que hacemos es muy importante preguntarle a las personas y tener en cuenta además los contextos, porque en cada lugar podemos tener necesidades diferentes y eso es algo que la investigación cualitativa nos permite. Además, me gustaría invitarles a visitar la página web dipex.es, que es una base de datos de experiencias de pacientes, que en España hemos trabajado distintos temas como la diabetes, la hipertensión, los cuidados paliativos, el TDAH, los tratamientos de reproducción asistida y ahora mismo estamos trabajando en violencia de género y las experiencias de COVID, donde podrán encontrar testimonios basados en un estudio de investigación riguroso de experiencias de otras personas que puedan servir, por un lado, a la sociedad en general, a personas que sufren esos problemas y además educar a los profesionales sanitarios, sobre todo en la atención centrada en la persona. En el IACS tenemos una plataforma, digamos una plataforma que del Gobierno de Aragón, del Departamento de Sanidad, que se llama Vigan, que lo que se encarga es de recopilar todos esos datos que se generan en el sistema sanitario, se generan en la práctica clínica, cuando se están curando a los pacientes, para proveerlos a los investigadores. Esta plataforma Vigan pues es una plataforma muy singular, estamos a la altura de los países más avanzados de Europa y nos permite entender cómo funciona nuestro sistema sanitario de la forma más eficiente y llegar a usar todos esos datos de forma muy útil y avanzada de cara a poder mejorar la vida de los pacientes. Y bueno, esperamos que el año que viene tengamos un desafío nuevo y con más gente con ganas de presentar proyectos de mejora de calidad.